El título de esta conferencia es Las funciones del supervisor ante los retos del siglo XXI. Avanzamos, por favor. Este es el temario. Tenemos 4 temas que vamos a abordar el día de hoy. Uno de ellos, el primero, es precisamente los retos de la educación básica en el siglo XXI. Seguimos con una pregunta: ¿pueden la escuela y los maestros hacerse cargo solos de la mejora de la calidad? Un tercer punto es un recuento histórico, la función supervisora en otras partes y otros tiempos. Y finalmente, aquí y ahora, ¿qué le toca al supervisor? Avanzamos. En el primer punto, hagamos un poquito de memoria, hagamos un viaje breve al pasado. Aquí hay una pregunta: ¿cuál era la misión de la escuela en el siglo XX? Ese siglo que recién terminó hace 14 años. ¿Era la misma? ¿Era distinta? ¿Por qué? Ahí tenemos una imagen que es precisamente una imagen del momento fundador de la Escuela Pública Mexicana, la Escuela Posrevolucionaria, este mural de Diego Rivera que se encuentra en la Secretaría de Educación Pública, se denomina La Maestra Rural, y nos retrotrae precisamente a ese momento, principios de los años 20, en que la Escuela Pública Mexicana adquiere plenamente su fuerza, su vigencia. ¿Cuál era la misión de la escuela? No solo en ese momento fundador, a principios de los 20, sino después en los 40, en los 60, en los 80. ¿Qué queríamos de la escuela? Bueno, lo que le pedíamos a la escuela básicamente era que enseñara a las personas a leer, a escribir, a sumar, restar, multiplicar, dividir, y que les diera una que otra noción básica de historia y de ciencias. ¿Cómo entendíamos esta educación? Nos lo da a entender con mucha claridad una pregunta que todavía permanece en el censo. Cuando en el censo se les pregunta a las personas si están alfabetizadas, la cuestión es: ¿sabe usted leer y escribir un recado? Esa era la ambición, esa era la apuesta. En el siglo XX, tan reciente y tan lejano a la vez, bastaba con esos pequeños aprendizajes. No aspirábamos a más, aspirábamos a que alguien que egresaba en los primeros años, en la mayor parte de este siglo XX, de la primaria, que fue el nivel obligatorio durante la mayor parte del mismo, aspirábamos a que pudiera leer una pequeña pieza de texto. Mamá, fui al PAN, regreso pasado mañana, te mando un saludo. Ese tipo de piezas eran las que esperábamos que una persona cualquiera dominara. ¿Por qué? Porque era más que suficiente. Con eso se podía andar por la vida, con eso se podía uno ganar la vida, con eso tenía uno acceso a un puesto laboral, de esa manera podía uno desenvolverse. Lo mismo con las matemáticas. No teníamos una aspiración distinta a que supiéramos operar con los números. Bastaba saber sumar, restar, multiplicar, dividir, poco más. Era el reinado de las tablas, de las repeticiones al infinito, porque con eso se podía tener un trabajo, con eso se podía resolver la vida cotidiana. Era importante, de cierta manera, tener ciertos referentes. Este siglo XX es el momento donde nos hacemos realmente parte de una nación, nos hacemos parte de un todo. Entonces era importante conocer ciertos hitos de la historia de ese todo llamado México. Era importante saber, bueno, que había habido una independencia, que después de esa independencia había habido un proceso de reforma, después un proceso revolucionario, que
los padres de la patria eran Miguel Hidalgo, Morelos, etcétera, que Benito Juárez había hecho fundamentalmente la reforma. Teníamos que saber ciertas cosas elementales de geografía, colindamos al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice. El artículo 3 es el artículo dedicado a la educación, etcétera. Con esos aprendizajes se podía caminar, porque el mundo en el siglo XX era bastante repetitivo, por lo menos en su primera mitad. Era un mundo cíclico donde la sociedad se conservaba más o menos igual. Los padres podían hablar con los hijos de cosas que resultaban todavía muy familiares. Pero resulta que el mundo comenzó a cambiar. En la segunda mitad de este siglo XX, a resultas de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que esta guerra le demandó a la humanidad, la sociedad, el mundo, las relaciones comenzaron a cambiar. Ahora sí pasamos rapidito a las demás. No tan rapidito, aguantemos ahí un momento. ¿Qué tenemos? Tenemos una imagen del ADN. Este despliegue científico impresionante de la segunda mitad del siglo XX nos hace que comencemos a conocer con mucha mayor fuerza, con mucha mayor detalle, con mucha mayor profundidad, aspectos que ni siquiera imaginábamos. Se descubre así cómo es que los seres humanos y en general los seres vivos estamos configurados a partir de un ADN que podemos representar de esta manera. Pero también empezamos a viajar al espacio. O sea, la ciencia se convierte en técnica y produce la posibilidad de que los seres humanos nos quitemos de nuestro estrecho ámbito, nos salimos de nuestro planeta y podemos ir más allá. Y ello tiene consecuencias insospechadas para el devenir de las siguientes generaciones. Vamos al que sigue. Este elevarnos y generar una serie de aparatos nos permiten tomar fotos tan impresionantes, por lo menos a mí me lo parece, como esta que estamos viendo ahí. O sea, cuando dábamos clase en otros momentos y les contábamos a nuestros alumnos que era un volcán y les decíamos que los volcanes hacían erupción, pues si no vivíamos en una zona volcánica, si no teníamos un volcán al cual referirnos, simplemente lo contábamos esperando que nuestra elocuencia fuera lo suficientemente vasta como para explicarles a nuestros alumnos que era un volcán. Bueno, ahora este despliegue científico de esta segunda parte del siglo XX nos hace posible tener una cosa tan maravillosa como esa. El volcán Etna en Italia en plena erupción. Seguimos. Nos da la posibilidad de ver literalmente, no de imaginar, sino de ver estos fenómenos que tantas desgracias nos han ocasionado en estos últimos días. Ya no es cosa de imaginarse lo que es un huracán. Hoy lo podemos seguir, podemos saber cuándo se forma, dónde se forma, predecir cuál será el trayecto que va a seguir, avisarle a las comunidades de que ahí viene, de que hay que tener cuidado, de que hay que ir al refugio, etcétera. Eso nos lo permite todo este despliegue científico. Seguimos. Pero también podemos ver las galaxias, seguimos. Podemos ver cosas ínfimas, podemos ver cómo un conjunto de virus atacan células vivas y eso tiene utilidades en la práctica. No es solamente un divertimento, esto hace posible controlar enfermedades, producir medicamentos, el conocimiento del ADN de los virus nos da la posibilidad de atacarlos con más eficiencia. La que sigue, por favor. Podemos tener una fotografía, esta a mí me parece maravillosa. Tenemos ahí un nervio óptico. Imagínense qué maravilla poder ver
cómo es ese nervio que produce este fenómeno fascinante de que ustedes me vean a mí, yo los vea a ustedes y podamos ver esta pantalla. El siglo XX, su segunda mitad, permitió todo este florecimiento, permitió todos estos avances, pero seguimos. También trajo otro tipo de fenómenos, cambios sociales muy impactantes, cambios en las formas de relacionarse de las sociedades, formas distintas de apreciar los valores. Es un tiempo que da lugar a grandes migraciones, pueblos enteros salen expulsados de sus regiones por guerras, por fenómenos de racismo y persecución, por hambre. Encontramos la violencia que se ceba incluso dentro de las escuelas y pasamos a la que sigue. Nuestros niños crecen dibujando cosas tan terribles como la que tenemos aquí. Este es un dibujo de un niño checheno. Todos ustedes habrán oído hablar de esa guerra tremenda en Chechenia, una guerra de odios raciales. Bueno, un niño pequeño nos muestra esto, eso es lo que dibuja. Es decir, tenemos un mundo que ha cambiado aceleradamente. Tenemos y llegamos al siglo XXI con transformaciones poderosísimas en todos los órdenes, tanto en los aspectos positivos como en ciertas consecuencias que vivimos todos los días y que son de orden negativo. Pasamos a la que sigue. Esto lo podemos sintetizar en un esquema como el que tienen ustedes en pantalla. Esta segunda mitad del siglo XX y este inicio del siglo XXI dan lugar a una economía global. Ya no se produce nada más en el lugar, se produce a escala planetaria. Lo que aquí se fabrica una pieza y se ensambla en el otro lugar del mundo y eso se vende en Europa y eso, en fin, circula las mercancías y circula también el conocimiento que hoy está en la base de la producción de mercancías. Esta economía global, basada en el conocimiento, da lugar a cambios sociales profundos, a cambios sociales que ustedes y nosotros vivimos todos los días en las escuelas. Tienen repercusiones muy claras y muy concretas, no son etéreas. ¿Qué repercusiones? Por ejemplo, en las familias y sus prácticas de crianza. Esta economía global obliga a las familias enteras a salir a buscar trabajo. La familia entera tiene que buscar una ubicación laboral porque de otra manera el sustento no se garantiza. Eso hace que progresivamente los niños vayan siendo dejados de lado. Y tenemos cualquier cantidad de niños que crecen prácticamente solos. Esto trae aparejado también un cambio en los valores. Todos quieren ser jóvenes, todos quieren ser bellos. La autoridad se pone en cuestión, hay una confusión permanente y nociva entre autoritarismo y autoridad. Y por no ser autoritarios, porque a mí me criaron de manera muy autoritaria, yo no voy a criar hacia mis hijos, lo que hacemos es olvidarnos de que la autoridad es necesaria para formar a los demás y que la humanidad es sociedad, somos seres humanos justamente porque hemos construido reglas para vivir entre nosotros y que quien no sabe acatar esas reglas que nos permiten tener una convivencia civilizada va a tener dificultades para incorporarse al mundo adulto. Y dejamos que nuestros niños crezcan así, sueltos, solos. Y eso lo vemos en las escuelas. Llegan los niños al primer año de primaria o al jardín de niños y las educadoras tienen que batallar horas y días enteros porque no logran que esos niños siquiera tomen asiento. No han aprendido en sus casas ese gesto tan elemental de permanecer sentados durante un lapso que les permita en la escuela poder aprender. ¿Por qué? Porque gestos que antes eran naturales,
como niño no te levantes de la mesa hasta que no hayamos terminado todos de comer, hoy no existen. Por diversas razones, porque no hay la mesa, porque no hay la familia que esté ahí, o simplemente porque cada quien trae tanta prisa que nadie voltea a ver a los demás. ¿Quién tiene que lidiar con ello? La escuela. La escuela tiene que entrar entonces a hacer un trabajo de socialización previa de estos pequeños que antes todos los maestros dábamos por hecha porque venía de las casas. Pero también tenemos el tema de los adolescentes. ¿Quién contiene ese mundo de emociones desbordadas que son los adolescentes? ¿Quién les pone límites? ¿Quién les enseña a crecer, a tener un proyecto de vida? Pues al parecer hoy tiene que hacerlo la escuela, porque una cantidad enorme de familias esto ya no ocurre. Esas familias no tienen condiciones para hacer esto. Pero junto con estos fenómenos, hay otros fenómenos que afectan a la escuela. Y un fenómeno, todavía no pasemos a la otra, por favor, no se me adelanten. Uno de esos cambios que nos afectan, siendo un cambio muy importante en muchos sentidos, es el referido al papel y la disponibilidad del conocimiento. Me explico. Antes, el conocimiento permanecía inmutable durante muchos años. De esta manera podíamos tener libros de texto que permanecían en el tiempo. Los conocimientos que ahí estaban planteados eran conocimientos válidos. Hoy esos conocimientos son refutados prácticamente día con día. Un ejemplo del orden de lo curiosito. No todos son tan simpáticos. Todos aprendimos que el sistema solar estaba conformado por un sol y 9 planetas. Hará cosa de un lustro, los científicos, los astrónomos nos avisaron que habíamos vivido engañados y que en realidad Plutón no es un planeta. Es algo que denominan nanoplaneta. Bueno, ¿qué es eso? Es una muestra de cómo el conocimiento va avanzando. Pero es también una muestra de cómo en la escuela podemos estar enseñando conocimientos caducos. Pero también hay otro tema. Antes el conocimiento no estaba disponible para todo mundo. Ese enorme avance de la ciencia y de la técnica ha producido que hoy tengamos el conocimiento o una versión de él a un clic de distancia. Yo hago clic en una computadora y ante mis ojos, en segundos y a veces en fracciones de segundo, aparecen millones de opciones para lo que yo quiera. Yo escribo ahí cambio en el siglo XXI y van a ver todo lo que se va a desplegar. Y claro, ahí hay de todo. Hay ciencia, hay artículos de divulgación serios, probados, con bibliografía, con autores reconocidos, pero también hay ideología, también hay charlatanería y hay opiniones, ideas diversas. Cualquiera puede hoy tener acceso a esa versión del conocimiento, o por lo menos a un cúmulo indeterminado de información. Y eso en muchos momentos ha puesto en cuestión la tarea docente. Cuando yo estudié en la escuela normal, a mí me enseñaron que la tarea de la escuela era transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento acumulado por la humanidad. Que los maestros hacíamos eso, transmitíamos a las siguientes generaciones el conocimiento acumulado por la humanidad. Y en aquellos años esto era plausible. Efectivamente, se podía de alguna manera hacer.
no todo el conocimiento, pero una versión bastante extensa del mismo. Eso, a partir de toda esta explosión tecnológica, a partir de que el Internet está ahí junto a nosotros, es imposible. La escuela ya no es eso, y eso nos pone en cuestión, nos hace preguntarnos como docentes, como directores, como supervisores, ¿de qué se trata ser maestro hoy? Si yo ya no transmito conocimiento, ¿qué hago? ¿De qué se trata hoy esta función? Que además se realiza en un mundo profundamente cambiante. Lo que ayer era verdad, hoy ya no lo es. Hoy todo cambia, la sociedad misma evoluciona a una velocidad enorme. Nuestros padres, nuestros abuelos jamás imaginaron esta velocidad de cambios. Y eso hace que esta propia sociedad inmersa en esta transformación tan profunda le exija cosas distintas a la escuela. Lo que hoy le pedimos a la escuela es muy diferente de transmitir el conocimiento acumulado a las nuevas generaciones, porque no hay ese conocimiento acumulado, estático, fijo, que transmitir. Porque la escuela no se puede quedar al margen de este movimiento enorme social, donde ocurre la violencia, donde los valores se trastocan. La escuela no puede ser ajena a todo esto. Es en este contexto, ahora sí pasamos a la que sigue, que nos movemos. Y es en este contexto que tenemos que hacer de nuestros alumnos gente capaz de construirse una buena vida, una vida con mejor calidad que la que tuvieron sus padres, una vida en la cual puedan servirse a sí mismos, servir a su familia, a su comunidad y a su mundo. Entonces, la misión en la escuela del siglo XXI ya no puede ser la que veíamos hace un momento, que era la misión de la escuela en el siglo XX. Hoy lo que necesitamos es que nuestros alumnos egresen de la educación básica, en la que pasarán 12 años, es que hayan adquirido, desarrollado, potenciado las competencias que les permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Porque el conocimiento no va a parar. Este mecanismo sin fin en el que estamos continuará y cambiará y no tenemos la más pálida idea de cómo. En este contexto no sirve que nuestros alumnos dominen solo piezas estáticas de información. Sirve que sepan cómo se aprende. Pero hoy en día, en esta complejidad social, necesitamos también que nuestros estudiantes aprendan a convivir, que sepan